El segundo caso tiene que ver con una carga parcialmente distribuida en el tramo central. El ejercicio nos dice de manera más precisa que tenemos una viga de 10 metros de largo en donde en el tramo central de 3 metros de longitud y que empieza a 4 metros a la derecha del punto A, hay una carga distribuida de 300 kilogramos por metro. Este segmento de carga distribuida se termina en un punto que está situado a 3 metros del punto de apoyo B. Nuevamente hay que tener en cuenta la escala de longitudes y la escala de fuerzas. Yo recomiendo usar una escala de longitudes donde un centímetro son 0,5 metros y en escala de fuerzas un centímetro son 50 kilos. Eso nos daría una viga en el papel de 20 centímetros de longitud. La carga distribuida de 3.000 kilos genera una resultante Q equivalente a 900 kilos, perdón, producto de multiplicar los 300 kilogramos por metro por los 3 metros en que ella se desarrolla. A raíz de esta carga, o en función de esa carga y su posición, podemos encontrar el valor de RA y RB, valiéndonos del método gráfico o el método analítico. Por el método gráfico tenemos solamente un vector con un polo arbitrario, trazamos los rayos 1 y 2, empezando por el rayo 1 en un punto situado en la línea de acción de RA y terminando en un punto situado en la línea de acción de RB. Para este caso tendríamos que el valor de la reacción en A está en el orden de 405 kilogramos y el valor de la reacción en B es de 495 kilogramos. Por el método analítico también se puede encontrar ambos valores, estableciendo, por supuesto, una ecuación de fuerzas en y una ecuación de momentos, lo que nos arroja los mismos valores ya mencionados de RB de 495 kilogramos y de RA de 405 kilogramos. Hecho el análisis externo, pasamos ahora a diagramar las cortantes. Para eso trazamos la línea de acción de RA, de RB y la línea que determina el origen y el final del segmento donde la carga distribuida está siendo aplicada. Trazamos la línea de ceros, corremos la cota para mayor facilidad del ejercicio y planteamos el punto de origen o punto cero de la viga, en donde aplica la reacción en A, que va hacia arriba de 405 kilos. En el primer tramo de la viga, entre RA y S1, no hay ninguna carga que esté actuando, por lo tanto, el cortante se desarrolla mediante una recta horizontal a una cota de 405 kilos. Y en el segundo tramo, allí sí, la viga experimenta una carga distribuida descendente, es decir, hacia abajo, de tal forma que cuando llegamos al punto S2, la carga que nos ha hecho descender es de 900 kilos. Si estábamos en una cota de 405 y descendemos al final de este tramo 900 kilos, estaríamos situándonos en una cota de menos 495 kilogramos. En el tercer tramo tampoco hay carga, por lo tanto el desplazamiento del cortante se hace en sentido horizontal. Y cuando llegamos al punto B, la viga experimenta una carga ascendente que corresponde a la reacción en B, que nos deja otra vez el diagrama en el punto cero. Por lo tanto, el diagrama de cortantes sería una fusión de dos rectángulos en los tramos primero y tercero y dos triángulos en el segundo tramo, de tal forma que en ese tramo la cortante pasa por cero, por lo tanto, allí donde se posicionará el momento máximo. Hacemos un cuadro para establecer el valor de las cortantes cuando x vale 0, cuando x vale 4, cuando x vale 7 y cuando x vale 10 metros. Y hecho esto, podemos determinar la posición en donde la cortante vale 0. Medimos a escala la distancia que hay entre la línea de acción de S1 y el punto donde la cortante es 0, que nos arroja una cota de más o menos 1.35 metros y una diferencia de 1.65 desde este punto hasta donde termina el segmento central de la viga. Con estos mismos valores podemos obtener el valor de las áreas. Entonces, la primera área será del rectángulo que corresponde al primer tramo, que sería base por altura. En el segundo tramo tenemos un triángulo primero,
que sería base por altura sobre 2. Ambos son positivos porque están por encima de la línea de ceros. Y en el segundo tramo también un triángulo negativo, base por altura sobre 2, y un rectángulo negativo también, que en este caso sería solamente base por altura. Con esos valores podemos establecer la magnitud de los momentos. Cuando x vale 0, el momento vale 0 porque no hay nada previamente. Cuando x vale 4, el momento vale el área anterior, es decir, 1620 kilogramos por metro. Cuando x vale 5.35, ¿y de dónde surge este 5.35? Donde la cortante es 0, porque ese es un punto nuevo que surge al desarrollar el ejercicio. Cuando x vale 5.35, el momento vale la suma de las dos áreas anteriores, por lo tanto vale 1893.37 kilogramos por metro. Cuando x vale 7, el momento vale las dos áreas menos el área del segundo triángulo. ¿Por qué menos? Porque ese triángulo está por debajo de la línea de ceros y es negativo. Y cuando x vale 10, el momento vuelve a valer 0 porque la suma de todas las áreas positivas y negativas me da 0. Con esos valores, yo podré ahora graficar el diagrama de momentos. Para eso colocamos un papel mantequilla, prolongamos el eje 0 y marcamos los puntos espejo 1, 1', 2, 2', 3, 3', y el punto 4', que coincide con el punto 1'. Determinamos una distancia polar, en este caso de 400 kilos u 8 centímetros, y marcamos el polo O. Contra ese polo trazamos los rayos 2 y 3 solamente en este caso. Y procedemos a trazar las paralelas primero al rayo 2 del punto 1 hasta que se corte con la línea donde empieza el primer segmento. Sabemos que en ese primer segmento de la viga, la línea es una línea recta, porque la carga no es diferencial, es una carga uniforme, regular. No hay carga, no hay carga actuando de manera distribuida, solamente actúa RA. Entonces, marcamos ese punto y ahora sabemos que en el segundo tramo de la viga, la curva es una parábola. ¿Cómo trazamos la parábola? Primero determinamos el vértice. ¿Y cómo determinamos el vértice de la parábola? Prolongando el rayo 2 hasta que se corte con la línea en donde el momento es máximo. Ese punto no es el vértice, sino que es el vértice prima, cuya mitad es realmente el vértice. Por eso conformamos un triángulo auxiliar, de tal forma que el vértice nos determina uno de los puntos del triángulo y la mitad de ese lado sería el punto V, que realmente es el vértice de la parábola. Por lo tanto, con la ayuda de ese vértice y con la ayuda de un curvígrafo, podemos trazar el segmento de parábola que corresponde al tramo 2 de la viga. Miremos que además el punto de la izquierda está un poco más bajo que el punto de la derecha, porque donde la cortante 0 no está en toda la mitad, sino que está más desplazado hacia la izquierda. Por lo tanto, el vértice de la parábola también está más desplazado hacia la izquierda. Ahora, de este último punto, trazamos nosotros una paralela al rayo 3. Con el fin de verificarlo, podemos trazar el rayo 3 desde el punto 4, como devolviéndonos. Desde el punto 4 trazamos una paralela al rayo 3 y se nos corta con el punto de la parábola que se cortaba con la línea que se conecta con el fin del segmento 2. Con eso obtenemos una figura bastante aproximada del diagrama de momentos, que sería este gráfico una vez sombreado. Para darle valores a los puntos, retomamos las áreas obtenidas por el diagrama de cortantes. Y tendríamos que cuando x vale 0, el momento vale 0. Lo marcamos. Cuando x vale 4, el momento vale 1620 kilogramos por metro. Cuando x vale 5,35 metros, es decir, cuando el momento es máximo, su valor es de 1893, que lo podemos ajustar de pronto gráficamente, nos queda en 1880, por eso he colocado allí los dos valores.
Cuando X vale 7, el momento vale 1485 kilogramos por metro, que gráficamente puede estar en torno a 1480. Y por último, cuando el momento está en su punto extremo de la viga al lado derecho, el momento allí vale cero. Por lo tanto, el momento es cero. Ese gráfico es bastante aproximado, además es proporcional y podríamos nosotros validarlo si hacemos una medición de las ordenadas. Este es un método de validación. Para esto nosotros vamos a retomar las dos escalas de longitudes y de fuerzas. Vamos a medir las ordenadas en los puntos críticos de la viga, es decir, cuando X vale 4, cuando X vale 5,35 y cuando X vale 7, nos da la ordenada Y1 igual a 8,1 centímetros, la ordenada Y2 9,4 centímetros y la ordenada Y3 es igual a 7,4 centímetros. Y esos valores los multiplicamos por la distancia polar en centímetros, que sería 8 centímetros, por las dos escalas. Y me da el valor de 1620, que es el mismo valor obtenido por el método de las áreas. Igualmente, el momento 2 me da un valor muy parecido al obtenido por el método de las áreas. Y lo mismo, el momento 3 me da un valor muy cercano al valor obtenido por el método de las áreas. Sabemos que el momento en sus puntos extremos es siempre de cero. Y con eso terminamos el ejercicio.